Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lordside. Hoy traigo una entrevista que va a ser muy interesante, que os va a gustar mucho y que a mí personalmente me hace muchísima ilusión. Antes de presentarte a la persona que va a venir a charlar con nosotros, quiero que me hagas un pequeño favor, porque yo he descubierto que hay mucha más gente de la que nos ve de la que está suscrita. Así que como es gratis, ahora que está subiendo toda la vida, que se paga hasta por respirar en la calle, porfa, suscríbete, que es sencillito y que a mí me ayudas un montón. Y que me vas a ayudar a traer gente como la que ha venido hoy. Hoy tenemos a José Miguel Villarroya, que es un periodista deportivo. Él es una persona que está afincada en Cataluña y que es muy conocida porque es una de las muy pocas personas españolas que han trabajado y que han vivido de primera mano la RDA, o lo que es lo mismo la República Democrática Alemana. Es decir, nos va a contar cómo era la vida, cómo era el fútbol y cómo era el día a día de los equipos deportivos, las estructuras, cómo se organizaban los jugadores, los mercados de fichajes y un montón de cosas que te invito a conocer en el Berlín, en este caso que es donde él vivía, o en la Alemania en general, al otro lado del muro, es decir, la parte comunista de lo que hoy se entiende como Alemania. Entonces, te invito a que lo veas hasta el final porque es muy interesante, nos va a enseñar una forma de vida completamente diferente que nosotros no conocemos y por supuesto, si no te lo pide él en la entrevista, que no lo sé porque la tienes que ver entera, te lo pido yo. Suscríbete, dale a like y no te quedes fuera del juego. José Miguel Villarroya, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo nos vean y cuándo nos escuchen. Y bienvenido a Lorsa y gracias por tu tiempo. Pues un placer, Fernando, estar contigo y un saludo a todos los espectadores. Me parece muy interesante la charla que vamos a tener porque la República Democrática de Alemania, de 1949 a 1990, si no me falla la memoria, y es un país que todo el mundo conoce, pero nadie lo conoce como tú, o por lo menos en este país nadie lo conoce como tú. Entonces me gustaría hablar contigo de cómo fue y relacionarlo un poco con el fútbol, que sé que además eres de nuestro club de los apasionados de este deporte. Pues cuando quieras, será un placer hablar de la RDA y del fútbol de la RDA, de lo que recuerdo, porque tampoco, ya hace tantos años ya que algunos nombres y algunas cosas se te van, pero bueno, será un placer. Lo primero de todo, ¿cómo era la vida de la RDA? Al otro lado del muro, por así decirlo. Vamos a ver, la gente vivía como vivíamos, se vivía en el otro lado, es decir, la gente se levantaba, iba a trabajar, hacía su vida, tampoco, claro, la impresión que hay es que allí se estaba todo el día desfilando y la gente iba de uniforme, y no, la gente hacía su vida normal, sí, no había ninguna cosa distinta en lo que es la normalidad de la vida de la gente. Es decir, cuando tenía que trabajar, pues la gente había bares, y los fines de semana pues había cines, había discotecas, había teatros, la gente hacía su vida normal, tampoco hacíamos desfiles se hacían alguna vez cuando había una celebración, pero lo normal es que la gente hiciera su vida normal y corriente, no había nada especial por el hecho de vivir en un país comunista, me refiero a lo que es la vida cotidiana de lo que hace la gente en sí, si no hay nada en particular que explicar. Es evidente que lo que da la sociedad era distinta, pero la vida de la gente normal, pues hacíamos la vida normal como hacía todo el mundo en la otra Alemania o en España, es decir, que no había tampoco mucha diferencia en eso, sí, no había mayor cosa complicada. Es decir, yo siempre esto a veces sí que me lo han preguntado. Me parece que por el hecho de vivir en un país comunista, la gente estaba allí desfilando y siempre con la bandera y los signos, ¿no? La gente hacía vida normal y ya está. Tampoco había mucha complicación en eso. Y tú que creces en la España de la dictadura de Franco y demás, ¿cómo llegas a la RDA y cómo es ese proceso? Porque tú pasas de un opuesto a otro. ¿Cómo te reciben allí? Bueno, yo cuando fui a la RDA ya era democracia en España. Yo llegué a la RDA en el año 1986, ya
aceptábamos la democracia, incluso habíamos entrado en la Unión Europea, o la Comunidad Económica Europea que se llamaba entonces, o Mercado Común, ya no me acuerdo. Eh, bueno, yo fui allí, ya lo he explicado varias veces, yo soy historiador, bueno, aparte de periodista deportivo, soy historiador y estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y en 1986 se hacía el bicentenario de la muerte de Federico el Grande y lo realizaban las dos Alemanias, el bicentenario. Federico Grande es un rey prusiano muy importante en la historia de Alemania y es un poco el fundador de lo que es lo que luego sería el ejército alemán hasta el año 45, ¿no? Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, para entender lo que es el ejército alemán. Entonces yo fui a un congreso que se hacía en Berlín, que lo celebraban las dos universidades de Berlín, la Virgen von Humboldt, que estaba en Berlín Este, que es la Universidad Histórica de Berlín, y después la Universidad Libre de Berlín, que es era la que se construyó en los años 50 por, porque allí no había universidad, claro. Entonces estaba en Berlín Occidental, o en Berlín Oeste. Bueno, yo presenté una ponencia que hablaba sobre las reformas del ejército prusiano tras la derrota de Napoleón en 1806 y terminaba diciendo que parecía que sería un poco más esas reformas que se habían hecho eh, al ejército de la RDA, pero que yo no tenía información. Claro, que a España no llegaba nada de la RDA. Y en aquella época no existía internet, no existía nada, por lo tanto era más complicado. Y bueno, una persona que estaba allí, pues se me acercó, me dijo que era un profesor de la Virgen von Humboldt, de la RDA, y que si quería, pues para ir a ver archivos y cosas, pues para profundizar, que le había gustado mi ponencia. Bueno, yo fui allí, después pues hablando, pues bueno, vieron que yo también tenía una ideología comunista, que me interesaba el país y demás, y me ofrecieron primero que darme un tiempo para profundizar en mi investigación, y luego finalmente pues me dijeron que si me quería quedar más tiempo, me ofrecían un puesto en la universidad de investigador, luego de profesor asociado, bueno, tal, y me quedé. Esto fue la realidad es por la que me quedé en la RDA. Pues, una vez me quedé, pues entonces hacía vida normal como todos los ciudadanos de la RDA. Si yo no tenía ningún privilegio de ninguna clase ni nada, nadie tenía privilegio de ninguna clase, y me quedé y hacía pues bueno, vida normal, lo que llegaba y me tuve que espabilar, bueno, espabilar el Estado te daba el piso porque los pisos eran todos de protección, bueno, lo que aquí sería protección oficial para que la gente me entienda. Los pisos eran propiedad del Estado, entonces se le daba a la gente y la gente pagábamos una cosa, bueno, pues sí, es un alquiler, pero bueno, una cosa muy simbólica, más que nada para mantenimiento del edificio y demás. Bueno, y allí me quedé hasta que desapareció la RDA, claro. Y tú llegas allí y me comentabas que había cierta información o casi nada de información de lo que pasaba o lo que había pasado en la RDA llegaba a España porque no había internet, porque eran otros tiempos. Tú llegas allí y tú eres un apasionado al fútbol. Entonces, ¿qué fútbol te encuentras tú? ¿Qué sabías y qué te encuentras Bueno, cuando yo no llegas sabía allí? nada de fútbol de la RDA porque aquí no llegaba nada. Sí que conocía el fútbol de la Bundesliga, que es el fútbol de la República Federal Alemana, que lo seguía tal como podíamos, porque entonces en aquella época no se retransmitían partidos de fútbol internacional como ahora. Lo único que veías a un equipo alemán era cuando se jugaban las competiciones europeas, que entonces sí, cuando jugaba sobre todo con algún equipo español, pues si no jugaba con ningún equipo español, pues no se veía tampoco. Pero bueno, yo sí que tenía interés y entonces aquí en Barcelona sí que en algún kiosco de lo que son las Ramblas de Barcelona, supongo la gente lo conocerá, en aquella época había muchos kioscos y traían prensa internacional. Entonces, bueno, mi padre conocía a un kiosquero de aquello y siempre le guardaba el Kicker, que es un periódico deportivo de la República Federal Alemana, y entonces los lunes, pues, cogíamos el Kicker, y entonces allí, pues, yo veía, bueno, en aquella época, cuando no sabía alemán, pero bueno, más o menos los resultados de los
equipos sí los veía, ¿no? Los otros pues no me enteraba de nada. Luego ya sí que aprendí alemán y ya pues ya iba leyendo y me enteraba. Bueno, yo no sabía nada del fútbol del realidad. Algún equipo sí que conocía, porque algún equipo había jugado competiciones europeas, y entonces conocías al Dinamo Berlín, al Dinamo Dresden, el Hansa Rostock, el Magdeburgo. Magdeburgo fue el único equipo de la RDA que ganó un título europeo, ganó la Recopa al Milan, ¿no? Entonces, bueno, pues estos equipos sí que sabían el nombre y algún jugador que sí que era conocido. Pero más allá de eso, yo no sabía ni cómo funcionaba el fútbol de la RDA. Entonces, ¿qué te encuentras ahí? Bueno, lo primero que te encuentras es que los equipos no son equipos profesionales al uso de, de los, de los países occidentales o de España, ¿no? O de la República Federal Alemana, sino que los clubes pertenecen a empresas. Todas las empresas son estatales, entonces los clubes las empresas tienen clubes de fútbol. Por eso los equipos pues tenían el nombre delante del nombre de lo que era a lo que se dedicaba la empresa, ¿no? Motor, Halle, Hansa Rostock, que era por tema de que era una empresa dedicada a la importación, exportación, el Dinamo era el equipo de la policía, el Vorwärts eran equipos del ejército. Entonces esto es lo que ves. Si es verdad que ya en aquella época, eso se creó en el año entre 1965 y 66, había 12 clubes que le llamaban clubes de desarrollo, que eran clubes que tenían una estructura deportiva más parecida a lo que eran los equipos de, de Europa Occidental. Esto se hizo para que los jugadores se desarrollaran más y pudieran tener más posibilidades de competir en las competiciones europeas y fundamentalmente que la selección alemana de la verdad tuviera más nivel, ¿no? La mayoría de clubes eran clubes que estaban en empresas que eran las capitales de las provincias, las Bezirke, que se llamaban entonces. Y entonces, pues bueno, pues había equipos, uno de ellos era un club de desarrollo, es el Unión Berlín, que ahora está en la Bundesliga, que jugó contra el Madrid ahora, pues este era un club de desarrollo que pertenecía al sindicato del metal. Estaba el Dinamo Berlín, que pertenecía a la Stasi, porque la Stasi era la policía, entonces el Dinamo Dresde, que también pertenecía a la policía, pero de Dresde, Hansa Rostock, que estaba en Rostock, en la ciudad de Rostock, el Karl Zeiss Jena, porque era una ciudad que no era una capital de provincia, pero sí que tenía una industria potente de óptica, y ayer interesaba que estuviera el equipo, el Karl Marx Stadt, que ahora es el Halle, se cambió el nombre y se puso por, no, perdón, el Chemnitzer, se le cambió el nombre. Bueno, estos equipos seguían perteneciendo a las empresas, pero digamos que tenían una estructura de fútbol más profesional, los jugadores estaban más liberados, porque hay que decir que los jugadores no eran profesionales, los jugadores eran trabajadores de la empresa a la que pertenecían los clubes, y aparte de jugar al fútbol, trabajaban en esa empresa. Lo que pasa es que tenían una serie de horas que se les liberaba del trabajo, para que puedan entrenar, y luego los fines de semana iban a jugar, pues entonces luego durante la semana pues tenían unas horas de un día de fiesta o 2 días de fiesta que les correspondía por haber jugado el fin de semana. Pero claro, el fútbol no era para nada profesional. Entonces, claro, pero lo resto, digamos, la liga que se llamaba la Oberliga, pues era similar a la Bundesliga. Tenía una serie de equipos, bajaban 3 equipos a la Liga 1, que se llamaba la Liga 1, pero que era la segunda división, y subían 3, y bueno, pues había la Copa y había los demás, había programa deportivo en televisión, entonces hacían los resúmenes y había tertulia de fútbol, había una revista de fútbol que era muy importante, se llamaba Divoje, la semana, salía el lunes, después hablaba de toda la jornada y demás, y en la radio pues había tertulias de fútbol. Y la afición, pues había mucha afición al fútbol, los campos se llenaban bastante,
Lo que estaban prohibidos eran los tifos, pero había bastante afición al fútbol, había muchísima afición al fútbol, y la gente seguía a sus equipos. Y bueno, digamos que la diferencia fundamental era que los equipos no eran profesionales, no había traspasos, es decir, se llamaba jugadores. Eso mismo te eh, iba a preguntar ahora. Te bueno, iba a preguntar por el mercado de pases, si es que había, si se ofrecía un trabajo en otro club o empresa, porque el que sea policía jugaría en el equipo de la policía, pero claro, ya no puedes jugar en el equipo de la fábrica de, no sé, de colchones. no, lo que Entiendo. se hacía era lo que se llamaba era que los jugadores era como si estuvieran cedidos. No tenían un nombre, no recuerdo el nombre exacto, cómo se llamaba el tipo de jugadores que habían sido, digamos, traspasados de lo que no había era traspaso económico. Es decir, normalmente lo que si a un club le interesaba que un jugador fuera allí y el jugador quería ir, pues entonces se llegaba a un tipo de acuerdo, normalmente se le daba a algún otro jugador que no jugaba tanto, etcétera, y se llamaban, no eran cedidos, no, la palabra no era cedida, no recuerdo el nombre exacto de cómo era la palabra, pero esto era lo que eran los traspasos, para entendernos, traspasos de fútbol. No, no había muchos, también hay que decirlo, pero sí que es verdad que había jugadores, sobre todo jugadores que destacaban en equipos que no eran de desarrollo, entendernos, y que iban a los clubes de desarrollo. Hay que decir que, por ejemplo, el club del ejército, claro, tenía mejor, más posibilidades Claro, porque el servicio militar era obligatorio. es más abierto. Entonces, claro, le podía llegar mucha gente allí. Entonces, claro, si tenía suerte que cuando tenía una buena camada, para entender, una buena Mm. generación de futbolistas, porque iba gente a hacer el servicio militar allí, pues entonces tenían más posibilidades de tener ejército, de tener un buen equipo. Pero luego, a ver, esos jugadores, cuando terminaban el servicio militar, dejaban el club del ejército y se iban al club que correspondía suyo, a no ser que el club del ejército, por lo que le interesara, porque quisiera que se quedara algún jugador y entonces se le llamaba de esto, era como cedido, bueno, pues no, ya digo, no recuerdo la palabra exacta, pero era como cedido y ya está. Sí, pero hay que decir que todos los jugadores no eran profesionales, ningún jugador era profesional y todos pertenecían a las empresas a las que trabajaban, es decir, su sueldo no era por ser futbolista, su sueldo era por la empresa en la que estaban jugando, trabajando, porque ellos tenían que trabajar en su empresa. Luego, sí, tenían esa serie. Luego depende del jugador, si era un jugador de mucha calidad, estaban en clubes importantes, pues es verdad que tenían más horas, había tres categorías de jugadores, entonces depende de la importancia del equipo y del jugador, si era un jugador que jugaba en la selección nacional y demás, pues digamos que este jugador pues tenía más horas libres en su empresa, no porque se consideraba, no era que era un privilegio, que se consideraba que si ese equipo ganaba, ahora la empresa también ganaba, por lo tanto se entendía que era una cosa importante para la empresa. Y entonces no es que tuviera un privilegio, pero sí es verdad que había tres categorías en pero que, a ver, todo el mundo empezaba por la tercera. Entonces se iba subiendo en función de, del desarrollo que hiciera el jugador de fútbol. También con las mujeres, porque había liga de fútbol femenino, no tan importante como la masculina, pero había fútbol femenino, sobre todo a partir de los años 80, cuando yo llegué ya había fútbol femenino, fue creciendo y entonces era el mismo tipo. Sí, las mujeres trabajaban en la empresa que pertenecía al equipo de fútbol y tenía lo mismo que los hombres. Y este tipo de tres categorías y en función de la importancia de la jugadora, pues estaba en la categoría A, B o C. Y en ese contexto de jugadores que eran trabajadores de una empresa, el mercado me dices que estaba
no cerrado, pero sí que estaba muy limitado, pero de cara al exterior también. Es decir, podías, igual que fuiste tú a trabajar en la universidad, tú si hubieras sido futbolista, hubieras podido jugar en un equipo de allí. Bueno, yo tenía nacionalidad alemana, entonces sí, no estaba permitido a los clubes que estaban en Oberliga, es decir, ni en Liga uno tener jugadores extranjeros. Solo podían tener los de tercera, lo que sería la segunda, en aquella época segunda B, en Mm. España o aquí primera federación. Estos sí que podían tener jugadores extranjeros, pero los equipos de Liga uno y de Oberliga no podían tener jugadores extranjeros. Y en el sentido contrario, un jugador que destacase tenía opciones de salir porque el En Estado se lo principio, facilitaba y en, demás. en principio no salió ningún jugador a ningún país de la... A ver, no se hacían traspasos con equipos de la Europa Occidental y con equipos de Europa Oriental nunca se hizo. Por lo menos la época que yo estuve allí no se hizo ningún traspaso. Ningún jugador fue a jugar. Si se había hecho antes, no me consta, porque hice el libro sobre el fútbol de la RDA y no encontré ninguno, pero vaya, no me consta. Igual fue algún jugador que luego no tuvo mucho recorrido y tampoco fue muy conocido. Pero no me consta de que hubiera traspasos de jugadores de la RDA a otros a países comunistas. Con los países de Europa Occidental estaba prohibido. Esto no se hacían traspasos con equipos de... Sí que recuerdo que algún equipo de la Bundesliga sí que se interesó por algún jugador, que luego lo fichó cuando se produjo la reunificación. Por Leverkusen, el Stuttgart, Kaiserslautern ficharon varios jugadores de la RDA, que jugaban en equipos de la RDA. Los fichó, eh, por ejemplo, Matías Sammer, ¿no? Lo fichó de Mm. Stuttgart. Entonces, o Andreas Thom lo fichó el Leverkusen, que fue el primer jugador de la RDA que fichó un equipo de la Bundesliga, fue Andreas Thom, que jugaba en el Valle, en el Dinamo Dresde, perdón, Dinamo Berlín, que era el máximo goleador. Luego no tuvo mucho recorrido, es cierto, en la Bundesliga. Matías Sammer sí, ya era un buen jugador en el Dinamo Dresde, este sí que jugaba en el Dinamo Dresde, pero Andreas Thom fue el primer jugador cuando ya se produjo, bueno, no existía la reunificación todavía, pero bueno, digamos que ya la RDA ya no era comunista, para entendernos, y entonces sí que el Bayer Leverkusen fichó a Andreas Thom y fue el primer jugador de la RDA que marchó a la República Federal. Digo legalmente, ¿no? Los jugadores que se escaparon en algún momento en alguna concentración de algún equipo de la RDA en la República Federal Alemana, pero digamos que el primer traspaso legal y demás, el club cobró dinero, que fue en este caso el Dinamo Berlín, por un jugador fue Andreas Thom. Y tú, siendo tan futbolero, cuando llegas allí y te empiezas a consumir la liga y demás, ¿en qué equipo te ves más identificado? Bueno, yo al llegar no tenía ningún equipo, todas las cosas porque no conocía nada de ya, ni conocía, Ya digo con el yo paso del tiempo, conocía como has dicho. nombres y tal. No, a ver, yo vivía en Berlín, yo vivía en Berlín, vivía en Berlín Este. Entonces, bueno, por unos vecinos donde yo vivía, pues eran socios aficionados del Dinamo Berlín y entonces me llevaban a los partidos, me iban a los partidos, entonces me hice del Dinamo Berlín, que era el equipo que ganaba entonces. Bueno, los dos últimos años de la RDA lo ganó el Dinamo Dresde, de donde jugaba Matías Sammer. Y Stefan Kisling, ¿no? Que era también un muy buen delantero, y algún otro jugador importante. Entonces, que también luego fueron todos a los equipos de Bundesliga. Entonces me hice el Dinamo Berlín. Yo también veía los partidos de la Bundesliga porque yo iba a veces iba al Berlín Occidental y entonces veía los partidos de todo del Bayern y de esto y tal, y del Gladbach y del Hamburgo, que eran los equipos importantes en aquel tiempo, porque enviaba crónicas y demás aquí a España
Yo seguía trabajando de periodista deportivo, a pesar de estar ahí, y enviaba crónicas y noticias. Entonces veía las dos ligas, es decir, veía la Bundesliga y veía la Oberliga de la RDA. Sí, yo soy del Dinamo Berlín, todavía soy socio, bueno, se paga mucho, todavía soy socio del Dinamo Berlín, que ahora está en la Regional Liga, que es aquí como una liga, aquí no es profesional, no es liga profesional, digamos que en Alemania hay tres ligas profesionales, que es Bundesliga, Segunda Bundesliga y Tercera Bundesliga, y luego la Regional Liga es, bueno, son amateurs, no es totalmente amateur, porque los jugadores cobran, es semiprofesional, Ya como una pero segunda federación aquí. sí, más o menos, algo parecido. Tú que ves partidos de los dos lados de las dos Alemanias, por así decirlo, ¿había mucha diferencia de nivel? Es decir, ¿había más nivel en la federal que en la democrática? Ah, te digo por qué te pregunto esto. Bueno, yo creo que entre jugadores alemanes no tanto. El tema era que los equipos de la República Federal podían fichar jugadores extranjeros y entonces evidentemente tenían mucho más nivel. Pero entre jugadores alemanes no tanto, porque es verdad que ya aparte del partido aquel mítico del año 74 que gana la RDA, es verdad que en los años 80 no se volvieron a enfrentar las absolutas, pero sí que es verdad que hubo enfrentamientos entre las sub-21, sub-18, 19, y normalmente ganaba la RDA. Yo creo que entre los jugadores alemanes no había tanta diferencia, más allá de que salieran jugadores en la República Federal Alemana, alemanes que tenían un nivel altísimo. Pero sí que es cierto que a nivel de equipos es evidente que los de la República Federal podían fichar jugadores extranjeros. Entonces eso les elevaba el potencial a nivel futbolístico. Pero repito, yo creo que entre equipos, jugadores alemanes, es decir, si los de la República Federal Alemana solo hubieran tenido, es verdad que tampoco en aquella época había tantos extranjeros como ahora, solo podía haber tres, pero bueno, es verdad que, hombre, claro, y también depende del equipo con el que jugabas, porque claro, por ejemplo, si jugabas con un Bayern que te fichaba todo lo mejor de Alemania y tenía encima tres buenos extranjeros, pues es difícil que un equipo de la RDA pudiera competir. Pero, por ejemplo, si ponías con un equipo de media tabla de la República, de la Bundesliga, que ya no tenía mejor tantos jugadores de primer nivel alemanes, y los extranjeros pues tampoco tenían un nivel, digamos, top, pues ya ahí yo creo que ahí se igualaba, porque hubo en competiciones europeas cruces de equipos de la RDA con equipos de la República Federal, que no eran el Bayern o el Hamburgo o el Mönchengladbach, que eran los equipos más importantes de esos momentos, que los eliminaban. Los equipos de la RDA eliminaban a los equipos de la República Federal. Entonces, yo lo que veo, lo que digo, es que entre jugadores alemanes no había tanta diferencia, sobre todo a partir de los clubes de desarrollo que habían establecido una estructura deportiva muy ya más parecida, con directores deportivos, con se trabajaba mucho en la cantera, la Más RDA se evolucionada, trabajaba claro. mucho. Era obligatorio que tuvieran academias de fútbol, ¿no? Cada equipo de estos de desarrollo, incluso los que no eran de desarrollo, era obligatorio, pero sobre todo los de desarrollo tenían que establecer una academia de fútbol que jugaban muchos chicos, muchos chavales jóvenes, también chicas, pero repito, porque el fútbol femenino se potenció y se trabajaba mucho. Y por lo tanto, entre equipos jugadores alemanes, la diferencia no era tan mal. Es decir, lo que pasa es que, claro, a nivel competitivo, cuando se enfrentaban al Bayern, al Hamburgo, al Kaiserslautern, al Gladbach, que eran los equipos potentes o al Schalke, que eran los equipos potentes de la República Federal Alemana, pues entonces normalmente los eliminaban. Pero cuando jugaban, por ejemplo, con un Dortmund, que no era una potencia como es ahora, con el Nuremberg o con otros equipos, Hannover 96, es decir, que eran equipos más normalitos, muchas veces los equipos de la RDA los eliminaban en competiciones europeas. Te preguntaba lo del nivel porque
Hay un dato que es muy sorprendente, que es que muy pocos equipos de la RDA, cuando se reunificaron las competiciones, ha destacado por encima de los equipos de la Alemania Pero federal. eso no es por el nivel. A ver, vamos a ver, es que en Por el eso voy, año quiero decir que si estaban muy no, antes, no, está mejor. es que en el año 90 los equipos de la RDA los desmantelaron con los fichajes que hicieron equipos de la República Federal Alemana. Al Dinamo Berlín le ficharon como aquel que dice 3 plantillas en año y medio. Al Dinamo Dresde parecido. Al Magdeburgo igual. Al Hansa Rostock igual. Es decir, claro, el problema que se ha encontrado en los equipos de la República Democrática Alemana es que la mayoría de jugadores que tenían calidad se los ficharon los equipos de la República Federal Alemana. Y luego hay que decir otra cosa. Vamos a ver, tú tienes que tener una licencia profesional para poder jugar en Bundesliga, segunda o tercera Bundesliga. Eso cuesta dinero. Y después, ¿qué pasa? Que los clubes de la Bundesliga además viven mucho de patrocinios económicos de empresas de la zona, sobre todo. Claro, en la RDA desmantelaron todas las empresas. Y Claro, las empresas que vinieron, en muchas eran multinacionales que tienen interés escaso en invertir en el fútbol. Entonces, el problema es que la inversión que tienen de empresas en esos momentos, porque hay que decir que los antiguos LAN, excepto Berlín, de la antigua RDA, son los LAN, son los territorios más pobres de Alemania. Las empresas que hay tampoco tienen una posibilidad económica de poner allí una serie de millones que te permita hacer un desarrollo importante en los equipos. Entonces es evidente que en estos momentos es muy complicado para los equipos de la antigua RDA poder competir en Bundesliga. Lo del Unión Berlín es un milagro. Ahora es menos milagro porque es cierto que además está en Berlín, que eso ayuda. Claro, el hecho de haberse quedado en Bundesliga ha hecho pues, que tengan más patrocinios y tengan más posibilidad de fichar jugadores y de poder mantenerse en Bundesliga. Pero claro, otras zonas de Alemania de la RDA, porque hay que decir que el RB Leipzig no es un equipo, es un equipo de la RDA, es un equipo que está en territorio de la RDA, pero no era un equipo de la RDA, es decir, hay los dos equipos históricos. Bueno, el equipo histórico es el Lokomotiv Leipzig, que es el Lok Leipzig, los que ahora se han dividido, porque antiguamente se había llamado Chemie Leipzig, ahora están divididos, pero ese es el club histórico y ese equipo está en la Regional Liga Norors, que es donde están prácticamente todos los equipos de la antigua RDA. Entonces, claro, el problema es que ahí no hay dinero para meter jugadores. Sí, hay dos en segunda Bundesliga, que es el Hansa Rostock y el Magdeburgo, que están siempre por la parte baja de la segunda Bundesliga. A veces se este año salvan de está. milagro. Y el Dinamo Dresde, que está en tercera, que está para subir, luego no sube, y luego el SVG Aue, que era el antiguo Bismuth Aue, o el Halle Ser, que era el Motor Halle. Estos son los equipos, pero están ahí en tercera Bundesliga, y normalmente siempre para no bajar, excepto el Dinamo Dresde. Pero claro, es muy difícil que estos equipos puedan tener una inyección económica que les permita fichar jugadores de nivel para subir y luego, porque a ver, se ha dado veces que algún equipo de Regional Liga Nordost, que es la zona de la RDA, ha podido subir a tercera, pero no tenía el dinero para pagar la licencia profesional. Y por lo tanto, es más, y después el campo tiene que estar acondicionado de una manera que a veces tampoco el campo lo tienen para poder jugar en liga profesional. Entonces, claro, este es el problema. Entonces, es muy difícil. Pero repito, no por el nivel de los jugadores. Ahora sí, pero cuando se fusionaron o se unificaron las dos Alemanias, que primero se jugó una Oberliga en el año 91 para dirimir qué equipos iban a Bundesliga y qué equipos iban a Segunda Bundesliga y qué equipos iban a Tercera Bundesliga y quiénes iban a Regional Liga Norost. El problema es que la mayoría de los equipos les habían desmantelado, si ya no tenían prácticamente jugadores de Claro. nivel. Entonces el único que los mantenía algo era Hansa Rostock, que fue el que ganó la liga. Y empezó la Bundesliga la temporada siguiente, que aguantó creo que 4 o 5 años, si no recuerdo mal. Incluso jugó contra el Barcelona, un partido de Recopa, creo. No, jugó
especialmente la Copa de Europa, creo, porque había sido campeón de la Oberliga. Pero, ya vamos, son equipos que se han caído y es muy difícil que se levanten, por lo repito, porque no hay posibilidad de ingreso económico ahí de unas empresas que pongan dinero y entonces es muy difícil. Vale, ya para ir terminando, que sé que tienes ahora que cumplir con Hoy tus... tenemos el Real Madrid con el Bayern, mi otro Además, equipo, mis dos equipos juegan hoy, el Madrid y el Bayern. te quería preguntar un poco cómo vives ese momento en el que cómo vives la caída del muro y si tú volverías a la RDA con los ojos cerrados en estos tiempos de crisis y demás. Bueno, si estuviera la RDA estaría todavía en la RDA, pero que te he contestado. Es Sí, sí, decir, sí, y muy claro además. si existiera la RDA, pues yo seguiría estando en la RDA. Bueno, pues un desastre. Te digo la que, bueno, porque se acababa pues un mundo como el que yo creo que debería vivir todo el mundo, todas las personas. Entonces, pues, hombre, son unos días muy tristes. Bueno, no por no esperado, porque ya se veía que aquello, una vez la Unión Soviética dejó de apoyar a Mm. Honecker, sacaron a Honecker y a cambio, pues ya se veía que aquello iba a acabar. Pero bueno, sí, fue muy triste y ya está. Tampoco puedo explicarte mucho más así, de las sensaciones. Eh, pero bueno, son las cosas que han pasado en la vida. No me arrepiento de haber estado en la RDA, porque te repito, si existiera la RDA todavía estaría allí y, y ya está. No le doy más vueltas a una experiencia de mi vida. No voy a decir que eran los mejores años de mi vida. Yo no creo en estas cosas tan románticas, pero sí que fueron unos años importantes de mi vida. Por más que nada, porque entiendo que lo que yo viví allí es lo que yo creo desde mi punto de vista ideológico que debería ser la sociedad, debería ser el mundo, debería vivir la gente con dignidad, eh, no tener preocupaciones de la felicidad material, ¿no?, que tiene que aportar el Estado. Y entonces, pues es muy triste que aquello desapareciera. Es decir, bueno, claro, lo echo de menos, pero lo echo de menos no ya solamente porque fuera un país comunista, que también, sino sinceramente por ver el desastre en el que vivimos ahora. Entonces, pues sí, pero bueno, son cosas que han pasado. Y como buen marxista, pues es que hay que aceptar pues, la realidad y hay que analizar la realidad desde el actual y desde el punto de vista de donde viven, no pensando en que la RDA o la RDA, pues no sé si volverá algún día, pero por ahora no está y no hay probabilidad de que a corto plazo o medio plazo vuelva. Por lo tanto, lo único que hago es defenderla de los ataques de la gente, porque como no tiene a nadie que la defienda, porque fíjate que por ejemplo la Unión Soviética, pues sí, Rusia la defiende, algunas cosas sí, otras no, pero bueno, más o menos defiende a la Unión Soviética. Pero la RDA no tiene a nadie, porque la República Federal no la va a defender, al contrario, la va a vilipendiar. Entonces, pues solo quedamos, que cada vez quedamos menos, tema de la edad, la gente se va muriendo, que hayamos vivido en la RDA, pues entonces mientras pueda, pues la seguiré defendiendo. Tomás, pero repito, yo la realidad actual la analizo desde el punto de vista de la actualidad y del momento en el que estamos. Si algún día pues, tenemos la posibilidad de hacer la revolución, pues muy bien, pero hay que analizar la realidad como está y no pensando en que existió la Unión Soviética o existió la RDA. Esto ya ha pasado y no, bueno, hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que analizarlo y tal, pero la realidad, sí, cuando hablamos de los momentos actuales, pues la realidad hay que analizarlo desde el punto
punto de vista de la vida en la que vivimos y en el momento en el que estamos y de las condiciones que tenemos. Pues muchísimas gracias, José Miguel. Pues perfecto, Fernando, un placer charlar contigo y cuando quieras, pues estamos disponibles.